Vamos a ver ahora lo que es impedancia. Impedancia es toda oposición que se va a encontrar la corriente eléctrica a la hora de atravesar un conductor, un circuito o un componente. Se va a encontrar una oposición o una dificultad. Bueno, el tipo de oposición o dificultad que se va a encontrar esa corriente eléctrica puede ser de dos tipos. Puede ser dos tipos que van a dar nombre a dos tipos de impedancia. Una que es la impedancia resistiva y otra que es la impedancia eléctrica. ¿Qué es la impedancia resistiva? O también denominado resistencia. Resistencia. Pues es toda oposición que va a presentar cualquier conductor, circuito o componente, en este caso un componente, al paso de la corriente eléctrica, pero debido a las características fisioeléctricas que tiene en este caso este componente. Es decir, la corriente que viene, las cargas y electrones que forman parte de esta corriente eléctrica, al llegar a este conductor o a este componente se va a encontrar con una serie de concentración de átomos que va a hacer que estas cargas o electrones tengan una dificultad a la hora de atravesar este componente. Y contra mayor sea la densidad de átomos existentes en ese componente o en ese conductor, pues mayor va a ser la dificultad que se van a encontrar esos electrones y esas cargas que forman parte de esta corriente eléctrica a la hora de atravesar este componente. Por lo tanto, esta dificultad se denomina impedancia resistiva o resistencia óhmica. Resistencia óhmica. Bueno, la unidad, igual que la impedancia, como veremos más adelante, es el ohmio y su símbolo es la letra griega omega. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un tipo de oposición. Vamos a ver otro tipo de oposición que se va a encontrar la corriente eléctrica o un tipo de impedancia. ¿Qué es la impedancia eléctrica? Y esta impedancia eléctrica solamente se va a dar en corrientes alternas, es decir, corrientes variables que pueden ser alternas o corrientes pulsantes. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que esta corriente eléctrica al llegar a este circuito, este componente o este conductor, pues este componente, circuito conductor, va a reaccionar, cuando entra aquí esta corriente eléctrica, va a reaccionar generando una corriente en contra. Se va a encontrar una corriente en contra, con lo cual los electrones que posteriormente vengan y quieren atravesar este circuito, pues se van a encontrar con este tráfico de electrones en contra, pues que va a entorpecer o dificultar el paso de estas cargas o electrones a la hora de atravesar este componente, circuito o conductor. Bueno, y las causas que generan esta corriente eléctrica contraria, pues pueden ser por causas capacitivas, es decir, un condensador que al descargarse genera una corriente contraria, pues que se va a poner a la corriente que en un primer momento la ha cargado. También puede ser debido a una bobina. Una bobina, cuando se le aplica una señal variable bien pulsante, bien alterna, genera una tensión entre sus extremos y esa tensión que genera entre sus extremos pues va a generar una corriente contraria que se va a poner a la corriente principal que en un primer momento ha creado esas variaciones de tensión y por lo tanto al crear esas variaciones de tensión, esas variaciones del magnetismo que generan esa tensión que es la que genera la corriente que se va a encontrar en contra. O también puede ser debido a causas piezoeléctricas. Por ejemplo, el cristal de cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas que cuando se le comprime genera una tensión entre sus extremos, pero cuando se le aplica una tensión entre sus extremos se comprime. Si a este cristal de cuarzo le aplicamos una tensión entre sus extremos, se va a comprimir y al comprimirse al mismo tiempo genera una tensión que va a generar una corriente que es la que se va a poner la corriente principal que en un primer momento le ha comprimido. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de impedancia se llama impedancia eléctrica. Y bueno, y lo contrario que la impedancia resistiva, que solamente había que tener en cuenta las propiedades fisioeléctricas de ese conductor, circuito, componente. En el caso de la impedancia no. Hay impedancia que en el caso de la impedancia hay que tener en cuenta el valor de la capacidad, el valor de coeficiente de autoinducción de la bobina o en este caso del cristal piezoeléctrico, de las cualidades del cristal piezoeléctrico. Y también otras serie de características que son eléctricas, por ejemplo la frecuencia. La frecuencia en cada uno de estos componentes va a hacer que estos componentes generen mayor impedancia o menor impedancia. Y bueno, y lo mismo
que en el caso de la impedancia resistiva o la resistencia, la unidad es el ohmio y también se representa con la letra griega omega. ¿Qué ocurre si a una resistencia, es decir, una impedancia resistiva, pues le aplicamos una tensión de igual, continua, alterna, pulsante? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta resistencia? ¿Va a variar su valor? No va a variar su valor. La resistencia pues será igual a la corriente que la atraviesa dividido entre la diferencia de potencial existente entre sus extremos, ¿no? Y va a dar igual que sea alterna, continua o pulsante, ya que esa impedancia es, como he dicho anteriormente, pues producto de las características fisioeléctricas de ese componente que va a hacer que genere una mayor oposición o una menor oposición al paso de la corriente eléctrica. Bueno, ¿y qué pasa sobre este conductor que tenemos aquí? Este conductor que tenemos aquí, le vamos a aplicar una tensión de 40 voltios pico a pico. 20 voltios positivos, 20 voltios negativos. Y esta tensión de 40 voltios pico a pico pues va a generar una corriente de 20 amperios pico a pico. Pero antes de aplicarle esta tensión variable, como veis es alterna, pues vamos a medir qué resistencia óhmica o impedancia óhmica tiene este circuito, que como veis pues es un circuito cerrado, es un cable. Si lo medimos con el óhmetro, pues que sirve para medir resistencias óhmicas, sobre todo vemos que la resistencia pues es cero, teóricamente cero, es decir, la resistencia aquí es muy baja. Pero si nosotros le aplicamos una tensión de 40 voltios pico a pico y generando una corriente de 20 amperios pico a pico y lo medimos a través de un aparato medidor de impedancias, lo que nos va a ocurrir es que si dividimos 40 entre 20 vamos a tener aquí una impedancia de 2 amperios. ¿Habéis visto la diferencia en este circuito cuando actúa una corriente continua y cómo se comporta cuando actúa una corriente variable? Cuando actúa una corriente variable, pues presenta una oposición, una impedancia, en este caso muy pequeña, 2 ohmios, pero no son cero. Bueno, y esta impedancia, ¿por qué se genera? Bueno, todo el mundo, no sé si lo sabéis, todo conductor al paso de la corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético, como va a ser variable, pues al mismo tiempo pues va a generar una tensión y una corriente que se va a oponer a la corriente que en un primer momento pues va a atravesarle, genera aquí una corriente, se genera un campo magnético genera una corriente contraria que se va a poner la corriente que viene por aquí, bueno, es alterna, pero se va a encontrar con una oposición. Esa oposición pues va a ser de 2 ohmios. Si es una corriente continua, pues no se va a encontrar con ningún tipo de oposición, porque porque es un cable, un conductor, y un conductor teóricamente pues la resistencia pues es cero. Bueno, vamos a decir que es mínima, pero si le metemos, como he dicho anteriormente, una señal variable, pues son 2 ohmios. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la impedancia en un circuito es dinámica, es decir, que no siempre está, como tenemos aquí, 2 ohmios, también pico a pico, igual que la tensión, igual que la corriente. ¿Por qué? Porque la impedancia varía pues según va variando la tensión que aplicamos a este circuito, el producto de la tensión entre la intensidad pico a pico. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos una diferencia en lo que es impedancia eléctrica y lo que es impedancia resistiva de un modo pues, más simple a través pues, de un conductor. Bueno, a veces también las impedancias, es decir, la impedancia eléctrica y la impedancia resistiva, pues a veces es complementarias. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que nosotros medimos la resistencia óhmica existente en esta impedancia y vemos que da cero. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza pues que es un conductor, como el ejemplo que hemos visto anteriormente. Pero resulta que le metemos una señal y le medimos esta impedancia a través de un medidor de impedancias y vemos que no, que esta impedancia pues ya no es cero, es más alta, más baja. Pues bueno, ¿y por qué motivo? Porque aquí tenemos una bobina. Esto es una bobina. Una bobina tiene una resistencia óhmica pues prácticamente cero, muy baja porque es un conductor. Pero si ya le aplicamos una señal eléctrica, pues ya tiene
una impedancia entre sus extremos dependiendo pues del coeficiente de autoinducción, es del número de espiras, el diámetro de las espiras, etcétera, etcétera, y la frecuencia de la señal que aplicamos a esta bobina. Cuanta más frecuencia, pues mayor impedancia, pues va a ofrecer mayor oposición, mayor corriente, va a generar en contra de la corriente que en un primer momento pues la empezó a alimentar, la va a alimentar. ¿De acuerdo? Es como si se crease su propio monstruo aquí, la corriente que en un primer momento la va a atravesar. Bueno, y esto sería pues un caso. Otro caso sería, por ejemplo, pues al revés. Nosotros medimos esta impedancia, no sabemos lo que hay aquí dentro, y vemos que esta impedancia es infinita. Con lo cual nos puede dar a entender que aquí o hay un circuito abierto o hay un interruptor abierto. Pero al meter la señal eléctrica vemos que no, que aquí en esta impedancia pues se genera conducción. Se genera conducción y se genera una impedancia mayor o menor. ¿Qué quiere decir? Pues aquí hay una capacidad, hay un condensador. Con lo cual un condensador, pues cuando llega una señal variable se va a cargar y se va a descargar, generando una corriente contraria a la corriente que en un primer momento pues la ha cargado, ¿no? Y que esa oposición, ese valor de esa oposición puede depender de los factores de la capacidad de ese condensador y de la frecuencia de la señal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, contra mayor frecuencia, pues menos oposición se va a encontrar. Por lo tanto, pues esto otro de los casos en los cuales la impedancia ohmica o la impedancia resistiva pues no coincide con la es contraria a la impedancia eléctrica. Y por último, pues vamos a ver este circuito que primeramente le metemos con el ohmímetro, le medimos y nos va a dar una resistencia eléctrica, pues vamos a poner, pues venga, de 1K, 1 kilo ohmio. Pero resulta que desconectamos este medidor, este ohmímetro, y aplicamos una señal eléctrica y con un medidor de impedancias, el ohmímetro es este, que he señalado el ohmímetro es este. Medimos con un medidor de impedancias y resulta que el medidor de impedancias también nos da 1K. Digo, coño, ¿qué pasa aquí? Pues que aquí tenemos una resistencia. Tenemos una resistencia óhmica. Con lo cual quiere decir que una resistencia da igual, como vimos en su momento, da igual que sea corriente continua, corriente alterna, corriente pulsante. La resistencia, la impedancia óhmica no va a variar. ¿De acuerdo? Y por último,